Buenas tardes, somos estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Somos el grupo número 6 y presentaremos el reporte de caso que tiene como título Lupus eritematoso discoide versus lupus eritematoso sistémico en un paciente de 51 años. Los autores Ana María Castaño García, Santiago Felipe Forero Hernández y Paola Karina Flores Calderón. Bueno, entonces empezaremos por definir al lupus eritematoso como un padecimiento autoinmune. Este a su vez se va a dividir en sistémico y cutáneo. Este último se va a clasificar según su tiempo de evolución en subagudo, agudo y crónico. En este caso nos vamos a centrar en el lupus discoide, que es la presentación más frecuente de las manifestaciones cutáneas crónicas. Este se va a caracterizar por presentar pápulas o placas bien delimitadas, muchas veces redondeadas, eritematosas, cubiertas por una descamación adherida que va variando en su intensidad. Van a tener una evolución tórpida, por lo que va a dejar en su zona central un área de despigmentación, telangiectasias, atrofia o cicatriz. Bueno, en este caso vamos a presentar a un paciente de 51 años que refiere que desde hace un año tiene lesiones en cara, tórax, dorso, miembros superiores, consistentes pues en lesiones levantadas, hipertróficas, redondeadas, con un centro atrófico e hipocrómico. También tiene una periferia hipercrómica. Este paciente refiere que tiene presencia de prurito hipersensibilidad, sobre todo tras la exposición a la luz solar. Es muy particular y muy característico que estas lesiones se van a ubicar precisamente pues, en áreas donde tiene más exposición a la luz solar. Más adelante las mostraremos. Y el paciente refiere que consultó en varias ocasiones donde no se le pudo dar un diagnóstico certero sobre su condición y tampoco vio mejoría con los tratamientos que se le administraban, por lo cual decidió de consultar. Ya al volver a consultar, pues la principal sospecha diagnóstica pues es el lupus eritematoso discoide. Debido a que estas lesiones en piel pues realmente no suelen ser muy conocidas y son fácilmente confundibles con otras entidades, entonces resulta muy relevante pues describir este caso en particular para así poder ayudar a un diagnóstico oportuno y eficaz de esta patología, para así contribuir a la mejora de la salud de este paciente y pues de otros pacientes y así pues también optimizar la atención de esta patología. Bueno, en cuanto a la introducción, nos vamos a centrar sobre todo en la etiopatogenia del lupus discoide, en la cual vamos a resaltar como pues el factor más importante la exposición a la luz solar. No está muy esclarecido cuál es el mecanismo como tal pues causante, sin embargo se cree que pues, la exposición prolongada y constante a la radiación ultravioleta va a hacer que hay una liberación de factor de necrosis tumoral alfa y también de interleuquina 1 por parte de las células epidérmicas, lo que va a desencadenar como una liberación masiva de más citoquinas proinflamatorias. Esas van a activar a su vez a los linfocitos y así estos pues van a expresar más moléculas de adhesión. También se ha descrito que esta radiación ultravioleta va a desencadenar apoptosis y expresión de autoantígenos. En condiciones normales en una persona sana, pues estas células apoptóticas podrían eliminarse de forma normal y eficaz. Sin embargo, uno de los mecanismos de esta patología supone la dificultad como tal en la eliminación de estas células. No se ha esclarecido por qué se dan las lesiones, si puede ser por la acumulación de esas células apoptóticas o por la eliminación inflamatoria pues, de estas. Sin embargo, pues sí se tiene muy claro que la radiación ultravioleta juega pues un papel fundamental. Esto va a explicar por qué las lesiones suelen aparecer sobre todo en áreas más fotoexpuestas y por qué la exposición a la luz solar va a provocar hipersensibilidad. A continuación, entonces, vamos a describir el caso. Bueno, pues tenemos que es un paciente masculino de 51 años de edad, mestizo, proveniente de Calarcá, es obrero afiliado al régimen subsidiado como beneficiario de la nueva EPS, no alergias, transfusiones o cirugías previas, refiere al automedicado farmacológicamente con medicinas alternativas que en el momento no recuerda y no refiere a antecedentes familiares relevantes. Hallazgos clínicos en el momento, pues tenemos las imágenes allí que podemos usar para guiarnos. Presenta en cara, pabellón auricular, conducto auditivo externo, cuero cabelludo, región anterior del tórax, región anterior del dorso y miembros superiores, alteraciones en la pigmentación con lesiones levantadas hipertróficas, circinadas con un centro trófico e hipocrómico, pues lo cual es concurrente con una lesión del
lúpica. Adicionalmente, tiene una lesión en el miembro inferior derecho, ubicada en el tercio superior de la pierna, consistente en una pápula de 3 centímetros eritematosa, caliente, dolorosa, que no presenta exudado, y un edema que se extiende desde la rodilla hasta el antepié. Tiene un pulso pedio negativo, llenado vascular lento, un pulso poplito y femoral presente, y un HOMAS negativo. Ahora vamos a hablar de la discusión. Referente a la perspectiva del paciente, aquí conoceremos la adherencia al tratamiento y los cuidados que ha tenido consigo mismo y así poder darnos cuenta de su evolución. Paciente refiere que no tiene una relación estrecha con su familia, tiene 6 hermanos con los cuales no tiene comunicación constante. Él describe la actitud de ellos como indiferentes hacia él. También tiene un hijo con el cual no tiene contacto desde que tenía 12 años. Todo esto hace pues que no tenga una buena red de apoyo, lo que dificulta su condición debido a que no tiene quien le brinde ayuda económica, por lo que no puede pausar su trabajo. Así, su constante y prolongada exposición a la luz solar le afecta sus lesiones en piel. Además, debido pues a la grande extensión de estas mismas lesiones en su rostro, él opta por usar una gorra para así ocultarlas, ya que le generan inseguridad debido a que le incomodan las preguntas, pues las personas tienen que ser pues muchas veces imprudentes y perjuiciosas. A pesar de haber reconsultado anteriormente por estas lesiones, él prefirió no seguir consultando, pues define la atención médica brindada como ineficiente, puesto que no le dieron ningún diagnóstico y no notó mejoría alguna con los medicamentos que le fueron formulados. El paciente refiere que debido al estrés que le generó no tener información sobre su condición y la pobre mejoría que nota estando hospitalizado, decidió pedir el alta voluntaria. Referente a la discusión, según la literatura, encontramos que en el lupus eritematoso discoide es común que se presenten en los exámenes de laboratorio lo que es la trombocitopenia y la velocidad de sedimentación aumentada. Y en el 26% de los casos se encuentran falsos positivos para sífilis. Tal como ocurre en este caso, en el cual se obtiene una prueba rápida para sífilis positiva sin contar aún con prueba de diluciones. Además, cabe mencionar que en el paciente presenta lesiones en zonas con constante y prolongada exposición solar, particularmente el compromiso en conducto auditivo externo y es muy sugestivo de lupus discoide. Referente a los resultados del laboratorio, muestra el complemento C3 y C4 disminuido, lo que indica que está cursando con un proceso autoinmunitario que agota el complemento. Igualmente posee prueba de CUMS positiva, que es altamente sugestiva de lupus eritematoso. Y en cuanto a las pruebas de función renal, el BUN, creatinina y una tasa de filtración glomerular de 37.5 miligramos minuto, según pues la clasificación de la enfermedad renal, se obtiene un estadio 3B, teniendo como referencia la fórmula CKD-EPI, son congruentes con una falla renal crónica, la cual podría ser inducida por lupus eritematoso que ya pasó a manifestaciones sistémicas. Aunque el paciente no tenga confirmado el diagnóstico de lupus eritematoso discoide, debido a la tardanza de la realización de más laboratorios pues, para el lupus eritematoso sistémico, según la revisión de la literatura realizada con respecto a sus manifestaciones clínicas, se tiene una gran probabilidad de confirmar la sospecha diagnóstica. Sin embargo, se deberán realizar más pruebas diagnósticas para corroborar que el paciente aún no esté presentando un lupus eritematoso sistémico debido a su afectación renal. Para finalizar, agradecemos al paciente por la colaboración e información brindada en pro de la construcción de este reporte de caso y al docente Jorge Luis Duque Valencia por la orientación y los conocimientos transmitidos hacia nosotros, sus estudiantes. Muchas gracias.